en la, voy a borrar esta parte, listo. Nos habíamos quedado en la parte número 6, que era Introducción al lenguaje de programación Python. La clase de hoy puede ser un poco teórica, pero la vamos a ir tratando de hacer amena. La idea es que compartamos, que disfrutemos de la sesión. Listo. En este momento tenemos 20 participantes. Voy a estar pendiente del chat aquí en la otra pantalla por si necesitan escribir algo. Listo. Igual, ustedes saben que conmigo no hay ningún problema. En cualquier momento pueden interrumpirme, solicitar la palabra y vamos solucionando las dudas en conjunto. Listo. Bueno, ya les había comentado que Python es un lenguaje de programación orientado a objetos, claro, que se puede comparar con Perl, Ruby o incluso con Java. La gran ventaja que tiene Python es que es un lenguaje orientado a la sintaxis del lenguaje natural. Eso quiere decir, bueno, el lenguaje natural para los inglés hablantes, por así decirlo, porque es un lenguaje que está escrito completamente en inglés y que sus funcionalidades y sus características están descritas en inglés. ¿Qué le proporciona esto a Python? Que como se lee, se ejecuta. Esa es una de las grandes ventajas y una de las particularidades que ofrece Python en el momento de su formación o en su proceso de ejecución. Una de las grandes ventajas que tiene Python es que la mayoría de las palabras son completas. No son como en otros lenguajes de programación que son palabras cortadas, sesgadas, o que, bueno, sesgadas no, sino que son como partes iniciales de palabras y no detallan o generan una lectura correcta e interpretable de este contenido. En este sentido, Python muchas de las características las va a tener de acuerdo a sus componentes basados en funciones. Estas funciones pueden ser directamente homologadas y detalladas por el lenguaje de programación, es decir, yo no tengo que hacer una aclaración al lenguaje, decir, venga, yo voy a tomar esto de esta dirección específica o voy a tomar esto de esta ubicación y debo detallar, por ejemplo, el cajón de la cocina donde están las tijeras o detallar dónde se encuentra la leche en la nevera, porque en algunos lenguajes de programación usted tiene que importar librerías y complementos. En esas librerías y complementos usted tiene que ser tan explícito como detallado. Es decir, usted en Java, si va a utilizar la librería vectorial, usted tiene que decirle, venga, voy a tomar de la librería, punto útil, punto array, punto listas, y puedo utilizar listas ligadas, o puedo utilizar colas, puedo utilizar pilas. En este caso, Python, muchas de sus funcionalidades van a estar detalladas por simplemente los nombres, y yo puedo asignarles un alias. Ahora, una de las grandes características de Python es lo que se conoce como la regla del fuera de lugar. Eso puede ser un poco diferenciador y un poco como fuera de su contexto, porque la mayoría de los lenguajes de programación, cuando están siendo compilados, ellos necesitan identificar una terminación, necesitan identificar un punto y coma, necesitan identificar una coma, un salto de línea, o incluso un cierre de una llave. Y en este caso Python no utiliza ese tipo de características. Lo que utiliza es el salto de línea, el sangrado o la tabulación. Hay muchas formas de llamarlo. Puede ser en algunos casos un salto de línea, una tabulación o un sangrado, también se conoce como sangrado, y es ese tabulador que yo presiono cuando estoy relacionando un código. Vamos a detallarlo, por ejemplo, acá. Yo estoy escribiendo. Normalmente, como cualquier humano promedio, y si le doy Enter, voy a tener un nuevo salto de línea. Acá, aunque no lo veamos, en donde tengo en este momento el cursor, hay un salto de línea, lo que se conoce como un end of line. Ese end of line se detalla porque viene de ese mismo nombre que se llama end of line, o final de línea. Y acá, aunque ustedes no lo vean, hay algo que se llama EOF, que es un end of file. Vamos a ponerlo en mayúsculas. Ese end of file y ese end of line es lo que Python utiliza para detallar cuándo termina un script, cuándo termina una condición, cuándo termina una característica, cuándo termina alguna instrucción. Lo que ustedes van a ver es que todos los lenguajes de programación están basados en cláusulas. Esas cláusulas son aquellas instrucciones de programación que se detallan mediante un grupo de conjuntos o de variables. Es decir, es un grupo de conjuntos, un grupo de instrucciones
o de variables. Esas cláusulas en inglés las van a ver como en statements. Statements. Esos statements están detallados de acuerdo a un condicional, a una instrucción, a una característica, asignar una variable, detallar un incremento en un ciclo, varias estructuras. Entonces, para que vayamos a ir como identificando esas características. Y Python utiliza estas tabulaciones, mírenlas acá, como ustedes pueden ver, todos estos espacios que ustedes ven acá son tabulaciones. Y las tabulaciones, por defecto, los espacios de tabulación, sangrado, regla de fuera de juego, están determinadas por defecto en la mayoría de los lenguajes, perdón, en la mayoría de IDEs, se utilizan Python con 4 espacios. Listo. Si yo comparo 1, 2, 3, 4, estoy exactamente debajo de esta cláusula superior. Si yo vuelvo y le doy 1, 2, 3, 4, estoy debajo de esta cláusula inferior. 1, 2, 3, 4, estoy debajo de esta cláusula inferior. Una de las grandes ventajas es que Python no identifica las tabulaciones. Python no detalla tabulaciones, detalla espacios. Es decir, todo lo que encuentra con tabulaciones lo pasa o lo convierte a espacios. Un ejemplo muy sencillo. Voy a dejar de compartir y voy a compartir mi blog de notas preferido, Notepad++. ¿Listo? Voy a abrir un Notepad++, ya lo instalamos la clase del viernes. ¿Listo? En esa clase del viernes les voy a compartir mi ventana de Notepad++ en este momento. Una ventana, Notepad++ o Notepad++, como lo quieran conocer. En este caso, yo le voy a decir, venga, el lenguaje sobre el que estoy trabajando es Python. ¿Listo? Y le voy a decir que en vista me muestre todo lo que tenga que ver con espacios y tabulaciones. ¿Listo? Otra vez, en vista, mostrar espacios y tabulaciones. Y mostrar sangrías es muy importante. ¿Ok? Ahora, yo le voy a ampliar el tamaño. ¿Listo? Esto es el máximo tamaño posible. Ahora, si yo le doy Enter, le doy 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, miren que él me va poniendo unas pequeñas barras verticales, no sé si las alcanzan a ver. Ahí se notan un poquito más. Esas pequeñas barras verticales me van a detallar ese espacio de paginación de 4 caracteres. ¿Listo? 4 caracteres de uniespaciados. Recuerden que todos los lenguajes de programación son monoespaciados. Es decir, monospaced, si no estoy mal, sí, monospaced. Quiere decir, esto quiere decir que todas las palabras, símbolos y etcétera tienen la misma cantidad de píxeles horizontales. Un ejemplo, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y y Z. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si usted le toma una imagen a esto y la pone en una grilla o en una malla, por así decirlo, porque la palabra grilla en nuestro contexto paisa puede ser un poquito no bien utilizada en ciertos contextos, sino bien utilizada para describir cierto tipo de personas. Entonces, si usted la pone en una malla que defina los píxeles, todos van a tener el mismo espacio. Es decir, van a tener la misma cantidad de píxeles horizontales, no verticales, porque verticales, por ejemplo, tenemos la L y la M, que su variación en cuanto a coloración, en cuanto al texto negro, pero espacialmente van a utilizar el mismo cajón. Va a ser un cajón vertical de X por Y, en donde X va a detallar la cantidad de píxeles horizontales y Y va a detallar la cantidad de píxeles verticales. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta el momento? No, señor. Listo. Vamos a continuar entonces con el documento. Vamos a compartir una pestaña y template. Listo. Entonces, Python
identifica esas clases. Bueno, por defecto les voy a mostrar, esto lo vimos la primera clase, si no estoy mal, aquí en configuración. Usted le dice acá en editor y le va a mostrar el ancho de la sangría en espacios. Mire que no le dice el ancho de la tabulación, el ancho de los... No, sino el ancho de la sangría en espacios. Por defecto está 4. Usted lo puede tener en 2. No hay ningún problema. En 2 está bien. Solo que eso para las personas como yo, que estamos viejitas, que necesitamos de buenos tamaños, que usamos gafas. Entonces, para mí 4 es perfecto, porque en todos los IDE, en Spider, en Visual Studio Code, en Visual Studio Developer, en SQL Server, en, ¿qué más? En Eclipse, en NetBeans. Casi que es un estándar internacional utilizar 4 espacios para un sangrado, para una tabulación. ¿Listo? Ahora, luego de esto, es muy claro saber que la terminación de una instrucción o de un statement o de un bloque, de acuerdo a sus características, es la terminación del sangrado. Es decir, si yo estoy por fuera de la tabulación, quiere decir, o del sangrado, quiere decir que estoy por fuera de la instrucción. Es muy importante. Por ejemplo, una cláusula condicional como esta. Si Profe, 10 es... Hola. usted está presentando algo, es que tengo la pantalla negra o no sé si soy solo yo. En este momento estoy presentando algo que dice correcto e incorrecto en Python. Solo es la suya, compañero, porque yo... Ah, bueno, ya. Sal y vuelve a ingresar, Alberto, porfa. A ver si es algún problema de conexión o algo. ¿Listo? Bueno, entonces, como les iba diciendo, la gran estrategia de Python es, venga, yo voy a tener 2 puntos que van a ser una clasificador, determinación de statements, en cuando estoy detallando una estructura lógica, una estructura repetitiva o una estructura funcional. Esas son las 3 características, vamos a ver más adelante cuando yo voy a detallar una estructura. Pero cuando yo estoy detallando statements que están vinculados a una estructura, por decir, esto es un statement o una cláusula, por así decirlo, estoy imprimiendo, bueno, aquí le di doble clic, esto es una cláusula en donde estoy imprimiendo 10 es mayor que 1. ¿Qué pasa? Que es incorrecto, en este caso, no utilizar el sangrado. Vamos a verlo acá, por ejemplo. Me voy a conectar, voy a esperar que me asigne la máquina virtual. Ahí está. Voy a correr este ejercicio. Me dice correctamente, 10 es mayor que 1. ¿Por qué? Porque estoy aplicando la regla del fuera de juego. ¿Qué quiere decir acá? Si yo me devuelvo un espacio o una tabulación, vamos a utilizar los 4 espacios que están detallados. Si yo escribo acá print, que es un método con el cual yo escribo en pantalla, yo detallo una instrucción, voy a poner acá final. Voy a escribir 10 es mayor que 1 y siempre va a escribir final. Ahora, ¿cuándo 10 no es mayor que 1? Nunca, 10 siempre es mayor que 1, solo en el caso de que tengamos un 11. 10 es mayor que 11, falso, no me va a escribir esta instrucción, solo me va a escribir, me va a escribir final. Solo me va a escribir final. ¿Qué quiere decir? Que el solo hecho de yo retroceder estos 4 espacios y continuar con mi algoritmo, voy a poner un comentario, voy a poner una flechita hacia abajo. Bueno, tenía pensado escribir una flechita hacia abajo, no sé, no lo pude hacer porque estoy en el portátil. En este sentido, el salto o la anulación, la terminación de la tabulación, sangrado o fuera de juego, o la regla de fuera de juego, indica la terminación de la cláusula. O, en este caso, como se llama correctamente, la estructura lógica. ¿Listo? Acá termina la estructura lógica. Si yo conservo este sangrado, puedo imprimir lo que yo quiera, siempre y cuando el valor de la instrucción tenga como resultado un valor verdadero. Yo puedo imprimir aquí lo que quiera y puedo continuar dentro de la cláusula. En una coma separo y puedo poner sigo en la cláusula verdadera. Vamos a conservar este 1 y vamos a ejecutarlo nuevamente. Me dice, 10 es mayor que 1, acá está.
1, sigo en la cláusula verdadera y pongo final. Si queremos ver de alguna manera esto un poquito más detallado, vamos a poner acá una barra inversa. Una barra inversa. Ahora sí, una tabulación. Lo vamos a ver más adelante. No nos preocupemos. Y los voy a tener. Miren que están dentro del sangrado. Listo. Y este está final. Quiere decir que no hace parte. Le voy a poner acá. No hago parte y tengo relación alguna con 10 mayor que 1. ¿Listo? Ahora, si por alguna situación yo fuera a determinar que esta instrucción está de esa manera, yo le digo ejecutar y me va a sacar un error. Me dice, venga, yo esperaba un bloque identado. Indented block es el error cuando hay una situación en donde no tengo un sangrado, un salto de línea, una tabulación, un espacio. ¿Cuál es la ventaja de Python? Que Python interpreta desde un espacio hasta muchos. ¿Listo? Desde uno hasta muchos. ¿Listo? ¿Qué hay que hacer con esto? Hay que ser muy juiciosos. Porque si esta instrucción se combina con otra cláusula, vamos a tener problemas de enrutamiento. Cuando nosotros estamos bifurcando algoritmos, estamos utilizando cláusulas condicionales. Sí, recuerden que las cláusulas condicionales me juegan, en este caso yo tomo las decisiones por el algoritmo y empiezo a ramificar el algoritmo. Si esto es verdadero, si esto es falso. Siempre son respuestas booleanas, falso y verdadero. La opción falso me puede representar una contrapregunta y puedo hacer una nueva ramificación y empiezo a generar siempre árboles binarios. Siempre voy a generar árboles binarios de programación. En este sentido, árboles binarios de ejecución. Siempre las cláusulas condicionales me generan árboles binarios de ejecución. ¿Listo? No necesariamente debo utilizar todas las ramas del árbol. Hay algunos casos en donde ciertas cláusulas no son necesarias. Y hay expresiones que detallan eso. Ahí no hay problema con eso. Voy a poner un comentario acá. Estoy escribiendo sin, porque estoy escribiendo rápido para que lo podamos ver. ¿Cuáles son algunas de las características más notables de Python? Utiliza una sintaxis elegante, lo que facilita la lectura. Es un lenguaje fácil de usar, siempre y cuando sepamos inglés. ¿Qué les recomiendo yo? Utilizar el inglés toda la vida. Utilizar el inglés. Si usted quiere ser un buen programador, debe saber inglés. ¿Por qué? Primero, si lo contratan del exterior, el lenguaje internacional para la comunicación es el inglés. Segundo, el 95% de los lenguajes de programación están en inglés. Tercero, si usted necesita la documentación, las reglas de documentación de la mayoría de las buenas empresas computacionales, tiene que hacer la documentación en inglés. A no ser de que sean empresas muy localistas, que siempre jueguen de local, como Bancolombia, como por ejemplo Coltejer, que la mayoría de las personas que yo conozco que trabajan en Bancolombia, en Coltejer, en todas estas empresas muy locales, toda esta programación es en español. Pero cuando usted está detallando y conexiones utilizando o desarrollando para filiales extranjeras, sí tienen otros códigos y otras cláusulas para ejecutar. Entonces, hágase buen amigo del inglés. Recuerden que la universidad le facilita en los ambientes AAA, en las clases, en las sesiones, todos estos ambientes que le facilitan el inglés. Viene con una biblioteca estándar que admite muchas tareas de programación comunes. Usted puede simplemente con los módulos con los que viene Python importar archivos de Excel, importar archivos de archivos planos, interpretar documentos de PowerPoint, extraer el texto de documentos de PowerPoint simplemente con las librerías básicas que trae el componente, y trae un modo interactivo que es como un shell básico, en donde también tenemos un entorno de desarrollo que es el EDLA, el Integrated Development, yo no sé qué, algo así. Ahorita lo vamos a ver que lo tengo por allá. Yo no me sé eso de memoria.
Se amplía fácilmente instalando nuevos módulos. Estos están precompilados en C y C++, algunos de ellos están precompilados en C directamente, por lo cual son muy rápidos y son muy muy directos para estas características detalladas, en donde ya, es que me estaban llamando y le devolví con un mensaje. Ahora sí, ya soy todo suyo. En este caso hay algunas funciones que están precompiladas en C, lo cual hacen directamente el trabajo mucho más rápido. ¿Qué quiere decir esto? Todo Python está ejecutado en C++. Es decir, el sistema operativo tiene un intermediario el cual le entrega Python, porque Python no es un lenguaje de medio nivel, sino que es un lenguaje de alto nivel. Por lo tanto, necesita que el sistema operativo tenga un traductor. Todos los lenguajes que están basados en C tienen ejecución directa sobre el sistema operativo, les da permiso para ejecutar directamente sobre el procesador, un lenguaje intermedio, y son mucho más rápidos. En este sentido, nuevos módulos implementados trabajan sobre C y son muy eficientes, como NumPy y como Pandas. También puede integrarse con una interfaz programable, se ejecuta en cualquier sistema operativo, OS X, Windows, Linux, Unix, como ustedes quieran, porque es un lenguaje portable, por así decirlo. Usted el intérprete lo puede llamar, ejecutar o detallar en cualquier momento. No hay ningún problema. Listo. Ahora, ¿cuál es la ventaja? Que es un software libre. No cuesta nada descargarlo y lo puede incluso modificar si usted lo considera. Si usted se va para GitHub y busca Python, ahí está toda la librería de Python, la descarga, la modifica y simplemente actualiza el intérprete de acuerdo a las modificaciones que usted le hace. ¿Cuáles son algunas características? Que hay una variedad de tipos disponibles, enteros, números de coma flotante, números complejos. Python permite detallar números complejos. Yo puedo detallar cadenas tanto ASCII como Unicode. Bueno, la ventaja es que Unicode tiene los primeros 255 caracteres basado en ASCII y también permite utilizar listas y diccionarios, permite la programación orientada a objetos con clases y múltiples herencias, es decir, herencias de una herencia. Puedo tener también, agruparlo por módulos y paquetes. Yo puedo crear mi propio módulo y llamarlo cuando quiera. Yo puedo tener un módulo que se llame paquete Juli, y con paquete Juli yo puedo hacer, por ejemplo, factorizar algún componente y simplemente lo llamo, lo ejecuto y ya queda listo. Permite la captura de excepciones, lo que se conoce como un try-catch. También, en este caso, las variables son variables con tipado dinámico. Esto quiere decir que usted puede tener una variable que es un costal de loco. Usted una variable la puede tener textual en un punto específico del algoritmo. Más adelante puede ser una fecha, más adelante puede ser un número con un valor coma flotante, como usted quiera. Python contiene funciones de programación avanzadas como generadores y listas por comprensión. Esto es programación basada en instrucciones sencillas de una sola línea. La gestión automática de memoria libera el espacio que debe asignar y no se debe hacer eso, lo que se conoce como el garbage collector, que en algunos lenguajes heredados de C es muy difícil de manipular y debe ser gestionado por el usuario, porque las instancias de las instancias empiezan a consumir memoria y los paquetes completos de unas clases suelen ser muy complejos y en este caso la memoria de la máquina se va extinguiendo o detallando de acuerdo al espacio de asignación que tenga, porque los lenguajes de tipado estático, más que todo de ellos, tienen asignaciones de memoria estática por su misma generación del algoritmo y puede que no tenga el espacio suficiente. En cambio, con Python usted puede importar las librerías que quiera y ella va descomprimiendo, ejecutando y borrando y actualizando a necesidad de la instrucción, no a necesidad del usuario o de lo que esté pendiente. ¿Listo? Jóvenes, ¿dudas hasta el momento? ¿Sugerencias? ¿Quejas? ¿Reclamos? Yo estoy hablando un poquito avanzado porque esto es un curso orientado a posgrados y a quinto y sexto semestre. Si hay alguna cosa que no comprenden, me levantan la mano, lo podemos detallar o profundizar. ¿Listo? Profe, hola, buenas noches. Hola Ángela, buenas noches. Mira, es como un paréntesis, Dime. qué pena porque lo que pasa es que estaba tratando ahorita de ingresar a la clase por la página de las salas de encuentro. Sí.
Y cuando le doy clic al botón verde, que es para entrar a los encuentros de Classroom, me dice que hay un error en el enlace. Vamos a mirar. Aquí, salas de encuentro. Sí. Listo. ¿Ya llegaste acá? Sí. Listo. Entonces acá, introducción a ciencia de datos con Python y Google Colab. Listo. Te debe llevar acá. Ah, bueno, yo entré fue por ¿Por cuál entraste? aquí abajo, Python solo. Ah, este ya se acabó. Con razón no Este entraba. fue el semestre pasado, sí, qué pena. Este fue el del semestre pasado. Este ya se acabó y aquí está, sí, hay que detallar aquí que este ya está, bueno, este ya está acabado y las clases las puedes encontrar acá, mira, en esta pestañita. Ya, ahora sí están viendo la pantalla, Sí, ¿cierto? estuve mirando por ahí eso. Este de Python ya tiene las clases acá, mira, tú le das clic acá, en este botoncito, y te lleva a una lista de YouTube. Y aquí están Sí, todo el señor. primer curso. Lo que estamos viendo hoy es decir, todo este curso lo vamos a ver máximo en 3 sesiones. O sea, un curso de 15 sesiones lo vamos a ver máximo en 3, que es un resumen súper rápido de todo esto. ¿Listo? Muchas gracias. No, con muchísimo gusto. Bueno, vamos a volver aquí a donde estábamos. Paola, dime. Buenas noches. Hola, buenas noches, profe. Sí, me quedé pensando en la última que decía gestión automática de memoria de Python, porque recuerdo que esa es una de las particularidades de C++, que hay que tener muy presente al programar la asignación de memoria. Exacto. Pero en este caso sí me queda la duda de Python cómo lo gestiona. Ah, bueno, vamos a irnos un poquito al fondo, vamos a ver lo que es el manejo de memoria. Si estoy muy técnico, me dicen y lo volvemos más suavecito. ¿Listo? Bueno, cuando estamos trabajando en C++, la memoria es estática, ¿cierto? Yo tengo un stack. Ese stack de memoria es tanto para variables como para clases, ¿cierto? Ahora, si yo tengo una clase creada de otra clase, yo guardo en memoria en stack toda la clase heredada de la clase madre, ¿cierto? Entonces estoy creando un árbol en este momento de almacenamiento de instancias. Si yo llamo una instancia de una tercera clase, estoy argumentando mi stack con una tercera instancia. Esa tercera instancia va a tener la instancia de la clase original más las 2 instancias anteriores. Eso me quiere decir que voy generando instancias de 2 a la X, ¿cierto? Cada instancia se vuelve exponencial. Por eso es que C++ es tan bueno, porque es tan rápido asignando memoria, porque tiene la memoria justo ahí al lado. Pero cada vez que yo genero instancias, detalles y complementos, voy generando un stack exponencial. Ese stack exponencial es fijo. Al ser un stack exponencial fijo, yo debo limpiar de la memoria, es decir, cerrar esas clases que no estoy utilizando. Y eso era muy común en C++. Yo debo cerrar instancias en donde no esté ejecutando porque no solo libero la instancia de esa clase, sino las herencias que tiene esa clase, ¿cierto? Y de acuerdo a cada una de las instancias que esté detallada, puedo llamar subclases, subherencias y subcomplementos de esas otras. Entonces, ¿qué es lo que hace Python? Python genera stacks por asignación. Es decir, él tiene un stack base de, digamos, 2 a la 53, que es el básico que tiene Python en este caso. Tiene 2 a la 53. Vamos a ver acá cuánto es eso. Print 2 a la 53. Eso me da todo este stack. Eso es en bits, ¿cierto? Ese montón de bits. Ahora, si yo me empiezo a gastar, ¿qué hace Python? Él me dice, venga, es que usted ya se gastó el stack. Pues ya, que hijo de puercas, démosle otro stack. Y me imprime otro stack. ¿Qué hace Python? Bueno, pues tengamos 2 stacks y hacemos una lista ligada de asignaciones de memoria. ¿Usted necesita más memoria? Listo, hagamos otro stack. ¿Necesita más memoria? Hagamos otro stack. ¿Necesita más memoria? Él tiene un control por allá y le pregunta si la memoria del stack es mayor a la memoria disponible por el sistema operativo, entonces termine el stack y borre las memorias
usadas previamente. Entonces empieza a borrar esta y la imprime. Usted ya tiene, en este caso, ese stack con el segundo. Bueno, acá hay un error porque se me olvidó poner el comentario. Y le dice, bueno, ya tiene este. Sigue la memoria muy llena. Listo. Entonces quedamos con estos dos. Y así sucesivamente. ¿Qué pasa? Que él no borra la memoria del stack, sino que borra la tabla de asignación del sistema operativo. Todas las memorias están basadas en una tabla de asignación del sistema operativo. La tabla le asigna la posición específica de memoria y el código de acceso, porque eso está cifrado. Con ese código de acceso yo puedo ir a la memoria. Él lo que hace es decir, ahí no hay nada. Pero si usted la requiere, le dice, ah, venga, que usted sí la necesita. Entonces vuelve y le imprime el stack. ¿Queda claro? Sí, profe, gracias. Listo, con muchísimo gusto. Entonces, mire que es muy chévere. Lo mismo pasa con las variables en Python, que lo vamos a ver más adelante. En C++ yo no puedo asignar un número flotante superior a 2 a la, yo no sé qué, en espacio y memoria. Yo no me acuerdo, eso fue hace mucho tiempo que yo lo vi. En cambio, en Python empieza a hacer listas ligadas de asignación y empieza a complementar hasta que la memoria RAM del sistema operativo alcance. Entonces, yo tengo una limitante física y una limitante algorítmica o lógica de acuerdo al sistema operativo hospedado. Ahora, en cuanto a los comentarios en Python se escriben con un numeral al principio. Yo puedo tener comentarios basados en una sola línea o puedo tener comentarios basados en múltiples líneas. Ahora, para los comentarios en múltiples líneas, yo debo detallar, en este caso, las triples comillas. Esto es un comentario gigante, tan gigante como 5 líneas. Y termino con otra vez el mismo texto. Entonces eso me genera un comentario de ese espacio. Listo. Ahora, los módulos, librerías, ayudas y descripciones. Como lo habíamos visto ahorita, yo para trabajar en Java, en C#, en C++, con librerías relacionadas de otro complemento, yo debo simplemente importarlas. Y eso me va guardando en stack cierto espacio de memoria. Y está bien. No es que yo vaya a hacer un amarrado de la memoria. La mayoría de los... Lo que pasa es que ese miedo del garbage collector y de la administración de memoria, eso era por allá en los años 90, 80, cuando C y C++ eran los más tesos del barrio. Y al ser usted el más teso del barrio, todo el mundo quería ser amigo suyo. Y como todo el mundo quería ser amigo suyo, usted le decía, venga, yo soy el más chévere del barrio, pues yo tengo mis problemas y mis restricciones. Tienes que tener en cuenta mis restricciones y mis problemas. Entonces le decía, ah, claro, sí. ¿Cuáles son tus problemas y restricciones? Es que yo solamente tengo 32 kilobytes de memoria RAM. Pucha. Eso quiere decir que si yo importo la librería Java, bueno, en ese caso, si importo la librería vectorial, si importo la librería de esta, me estoy consumiendo casi que 16 kilobytes de memoria RAM, entonces me estoy gastando la mitad, tengo que limpiarla cuando la uso, la llamo, la uso, la limpio. La llamo, la uso, la limpio, que eso era lo que uno hacía antes. Ya la mayoría de los lenguajes de programación actuales tienen mucho espacio en memoria RAM disponible. Tanto que usted en Internet viene acá y le dicen, venga, es que usted tiene aquí 12.69 gigas de RAM prestadas. ¿Usted cuándo se va a consumir 12.69 gigas de RAM a punta de stacks y a punta de llamar librerías? Nunca. Usted puede llamar a librerías. Usted se consume eso en almacenamiento vectorial, es decir, almacenamiento matricial. Usted empieza a multiplicar matrices y esas matrices empiezan a quedar ahí en memoria. Usted empieza a identificar patrones en imágenes y esas imágenes empiezan a quedar ahí en memoria. Y ahí sí es donde empieza el crecimiento de la RAM y usted pide, venga, deme más GPU, deme más TPU, te le asigna más RAM, todo eso. Pero en este caso, todo lo que nosotros vayamos a trabajar con Python, importar librerías, son llamadas módulos. ¿Por qué? Porque a ellos les gusta llamarse módulos. Así como en algunos casos, en otras librerías se llaman, es que en otras librerías, en otros lenguajes de programación les conocemos como librerías. Y es que nosotros les decimos librerías porque C y C++ los conoce y los detalla como librerías. Es más, usted puede hacer una librería de clases, porque así se conocía como una librería de clases a un conjunto o a un cúmulo de clases para ser importadas y eso se cifraba.
En muchos de los componentes de sistemas operativos más recientes, esos se guardan como DLLs, que en esos DLLs son los donde estaba cifrada esa información y usted necesitaba hacer ingeniería inversa para descifrar esas librerías y poder extraer el código de allí. Pero en este caso, en Python se llaman módulos. Entonces, cuando yo diga librerías, es lo mismo que módulos. Por eso pongo acá módulo, librerías, ayudas y descripciones. Porque si yo le digo librerías, es por ese bagaje o ese detalle de memoria RAM que tengo y que nunca he borrado, porque siempre le hemos dicho librerías. El módulo es un archivo, bueno, un módulo es un archivo que contiene definiciones y declaraciones de Python. El nombre del archivo es el módulo con el sufijo .py, que es decir, Python.py. Todos los archivos de estructuras o de librerías, en este caso módulos, van a terminar en .py, que es la definición específica de Python. Cada módulo tiene como nombre una cadena de texto. Ese está disponible de acuerdo a su constructor, y su constructor se detalla mediante la clase, en este caso init, pero su nombre, que va a ser una variable global, va a estar detallada intrínsecamente sin que usted lo defina. Solo hace Python automáticamente, le asigna una variable _name, que es una condición privada. Todo lo que comience por _ en Python es privado. En este caso, va a detallar una estructura privada con el nombre de esa cadena de texto. Bueno, esto es más como teoría, todo esto es con daticos, en donde la forma más sencilla de importar una librería o de utilizarla es simplemente utilizando la palabra clave import. Usted utiliza la palabra clave import y después el nombre de la clase y se actualiza, llama a esa librería y la guarda en el stack de memoria disponible. En este momento sys no está disponible porque hace parte de la librería específica que no se carga en memoria porque no es necesario. Solamente cuando se llame se va a utilizar. Entonces yo importo con la palabra clave import, le digo sys y le digo print sys.version, es decir, llamo la clase y llamo un método. Este método es una propiedad, miren que no tiene una instrucción de ejecución. Y también system version, en este caso version-info, son objetos que se llaman directamente desde el componente. Si yo lo ejecuto, me va a decir, venga, el sistema de la versión, yo tengo un Python 3.7.11 del julio 3 de 2011 a las 18 de la tarde. Y que tengo una versión, un GCC 7.5.0, que este es el IPython, y el sistema de la versión es el 3.7.11 y el release level es final. Quiere decir que el estado final de la distribución del distro es una 3.7.11 que tiene como estado una versión final. Es decir, ya ha pasado las pruebas alfa, beta y en este momento está en una distribución final. Ahora, si yo quiero importar otras librerías, por ejemplo, Platform y OS, en este caso voy a llamar la plataforma, es decir, la arquitectura, y el OS, que es el sistema operativo, miren que yo llamo el nombre del sistema operativo porque es un registro fijo en el sistema, pero el sistema es variable, por lo tanto yo debo llamar un método que va a empezar a buscar esas características dentro del sistema, y lo mismo machine. Cuando yo tengo dos abro y cierro paréntesis, estoy llamando un método. Cuando estoy solamente poniendo una instrucción, estoy llamando una propiedad. En este caso me dice POSIX, es un Portable Operating System Interface, es un Linux y la máquina es una máquina híbrida de 86 y 64 bits. ¿Por qué es una máquina híbrida? Porque yo tengo clases de 32 bits y de 64 bits. ¿Por qué tengo clases de 32 bits? Porque yo tengo niveles heredados de C y C compila en 32 bits. ¿Listo? ¿Dudas hasta el momento? Mientras yo tomo por aquí agüita. Ok. Acá está el detalle del POSIX y Linux, que es una teoría que les dejo ahí para que cuando estén despachados la lean. Una de las ventajas es que yo le puedo agregar alias a las librerías. Hay librerías que son muy largas, por ejemplo, si yo quiero importar la librería estadística, import statistics a CST. Es más fácil, en este caso, la librería estadística. Si yo no le pongo ese alias, yo tengo que decir, yo puedo crear en este caso una lista, que va a ser igual, en este caso, a valores 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es una lista de números ascendentes discretos en donde yo simplemente
El promedio va a ser igual a statistics.min y abro y le entrego la lista. Esto yo lo puedo imprimir con promedio, le digo ejecutar, y me dice, claro, joven, el promedio es 5. Pero mire qué tan sencilla sería la vida si yo hiciera esto. Voy a borrar esta instrucción, lo voy a dejar todo comentado para que lo recuerden. Y vamos a hacerlo acá nuevamente. Yo le digo statistics as st. Yo le digo st.min, lista. Y es exactamente lo mismo. Y ya no tengo que escribir statistics, que me cuesta mucho porque soy muy manco al escribir. Simplemente escribo st y con un alias puedo definir clases o instrucciones simplemente con esa condición. Entonces es mucho más sencillo. Por ejemplo, random se conoce mucho como RND y yo simplemente puedo utilizar dir, que es una función, instrucción directa, precompilada, por así decirlo, desde Python. Miren que no tengo que importarla y él me va a decir todas las librerías que están allí. Bueno, todas las librerías no, todos los componentes que están allí. Miren que entre ellos está name, que el que habíamos visto ahorita. ¿Listo? Y miren que tiene todas, yo puedo generar una variable beta, un choice, puedo generar una variable gamma, una distribución exponencial. Esto lo vamos a ver más adelante en el curso. Vamos a ver una distribución normal. Para los que les gustan los videojuegos, por ejemplo, cuando usted está trabajando en un juego, en un shooter, en un juego de primera persona, la forma en que las balas se generan con una distribución normal. Con media, la posición XY en donde usted está apuntando. ¿Listo? Entonces eso es muy, muy sencillo de hacer una distribución de una balacera en un videojuego, simplemente llamando esa distribución normal y asignándole los puntos a la coordenada XY en donde usted está apuntando en la pantalla. ¿Listo? Ahora, la función dir me permite ver la lista de todos los componentes que están en una clase. Recuerden que una clase es un contenedor de métodos o de instrucciones, de propiedades y de descripciones, en donde voy a tener características ya sea de ejecución o simplemente de asignación de datos. Una propiedad es un dato en donde está un valor definido y un método es aquello en donde necesita recibir una entrada, un procesamiento y una salida. Ahora, el guión bajo o underscore, cuando ustedes encuentren en internet, esto se utiliza mucho. Para Python se conoce el guión bajo como el underscore. Siempre que ustedes estén detallando las instrucciones, las búsquedas, las ayudas, es muy probable que necesiten informarse o detallarse de acuerdo a condiciones en donde las ayudas solamente están disponibles en inglés. Entonces, cuando usted vea un underscore o vea ciertos componentes, yo les voy a ir detallando estas características. Cuando usted vea un underscore, quiere decir que hay un guión bajo. Los guiones bajos iniciales en los nombres de las variables de Python, por ejemplo, guión bajo foo y doble guión bajo foo, protegen a los desarrolladores de los conflictos de nombre. Todas nuestras variables y clases están detalladas en Python con guión bajo y doble guión bajo para instrucciones de asignación y doble guión bajo para criterios de privacidad o de protected, por así decirlo, para los que conocen más como Java. Este prefijo es una pista para que esa variable se defina como uso exclusivo interno de la clase. Es decir, solamente va a estar disponible dentro de la clase. Lo mismo que hace una variable, en este caso private. Si usted declara una variable private en Java, en C++ o en un lenguaje heredado de C, solo va a estar disponible dentro de ese contenedor y no va a estar expuesta a una condición de instancia o incluso a un encapsulamiento. Solamente va a ser disponible dentro de esa clase. ¿Listo? Los guiones bajos dobles también se denominan donders, para cuando lo vean por ahí. Ese ejemplo de esos donders se detallan a continuación. Es para nuestro conocimiento, pero puede interpretar en este caso. Para evitar el manejo de varios nombres con valores de Python, por ejemplo, Python renombra doble guión bajos con la clase. Miren acá, yo tengo una clase de ejemplo. Estoy creando una clase y dentro de esa clase estoy creando un método. Esta palabra clave me define un método. Doble guión bajo init es mi constructor. Cuando yo le entrego self, estoy entregando la clase como parámetro principal de mi condición. Yo le digo self.empanada, estoy creando una propiedad. Cuando le digo self
self.2 estoy creando una propiedad privada, y cuando le digo self._datos estoy creando una clase protegida dentro de este componente. Si yo le digo ejemplo igual a ejemplo, bueno, acá le cambié el orden, ya. Yo voy a imprimir ejemplo y voy a imprimir el directorio de ejemplo. Él me va a crear esos donders automáticamente. Mire, por ejemplo, acá. Si yo le digo acá print EJ, él me va a imprimir la memoria en donde está alojada esa clase. Esa es la posición de memoria en donde está alojada esa clase. Él me dice, venga, hay un objeto main que es su instrucción de asignación, punto ejemplo, porque mire que yo voy a heredar, esto me indica que yo estoy heredando de mi clase principal, que es mi generador de clases, porque yo cuando hago una clase en Python estoy heredando de la clase en una posición de memoria 0x, miren que es una variable octal, esta es la que voy a definir acá, que está en esta variable hexadecimal. Es una codificador octal sobre una clasificación hexadecimal. Ahora, ejemplo datos, mire que le pone un guión bajo, es privada, me genera clases, me genera un descriptor de atributos, me creará un diccionario, un directorio, una documentación, unas equivalencias, un formateo, unos atributos, me genera un hash. Este hash es muy importante porque el cifrado se hace con tablas hash, eso lo vamos a ver más adelante. Ah, bueno, esto no es un curso de... Bueno, eso, si lo quieren investigar, eso es atributos hash. Si lo quieren investigar, me avisan y lo miramos. Pero mire que acá abajo me crea 2 y me crea empanada. Siempre van a estar aquí abajito. ¿Listo? Entonces esos donders son todo ese paquete de herencias de la clase que me van a estar disponibles en toda la ejecución de mis algoritmos. Entonces por eso es muy chévere, porque antes había que tener mucho cuidado con C y C++, pero eso ya prácticamente no importa. Ahora, yo puedo agregar librerías adicionales que no conozca o que quiera utilizar en mis componentes o en mis paquetes con simplemente un PyPy. PyPy es el package index de Python. Si yo me voy para el package index de Python, voy a ver que tengo 324.621 proyectos, de los cuales han tenido 2.837.486 releases, es decir, ejecuciones que tienen casi 5 millones de archivos y 500.000 usuarios. Eso quiere decir que la media de usuarios proyectos es casi 1.5, 1.6. Si yo deseo buscar un paquete, es decir, yo deseo integrate, yo busco librerías, entonces me dice Test Framework for Integration Test with Dependencies, Numerical Integration Technique, a package to use the same YOMAP interface from the event, una cosa que es rara. Y hay muchas librerías para integrar, hay muchas librerías para detallar. Usted simplemente tiene que darse una búsqueda y simplemente detallar lo que usted vaya a utilizar. Acá vamos a ver las más conocidas, las más utilizadas, y la ventaja es que Google Colab ya viene con un viajado instalado. Es decir, mire, si usted llama pip.list, en donde pip se detalla Python Package Index, bueno, ese es el pipe, pip se detalla Python Installs Programs, o hay muchas diferencias o muchas definiciones sobre ese, nunca hay como una definición estable. Mire todo lo que está instalado por defecto en Google Colab, por defecto. Es decir, usted carga su instrucción y todo esto está instalado con la versión. Voy a borrar este resultado porque eso es muy largo. Pero, en este caso, simplemente con la palabra pip y la instrucción al principio, yo puedo ejecutar códigos bash. Es decir, yo le puedo decir al sistema operativo que me ejecute esa instrucción de instalación de SymPy. SymPy es una librería simbólica para calcular integrales, calcular derivadas de forma simbólica. Eso lo vamos a ver más adelante. La ciencia de datos es muy amiga del cálculo, casi que son parceritos. Entonces vamos a ver cómo calcular, por ejemplo, la integral de manera simbólica de algo, que es muy chévere. Si yo le digo acá, pip install SymPy, él me dice, venga, ya está satisfecho con esta librería y ya está en este paquete. Entonces ya está disponible, ya puede utilizar SymPy, o en este caso, la librería SymPy, que es una librería de simulación discreta, que también vamos a tener el placer de utilizar más adelante. Por ejemplo, SymPy no estaba instalada, entonces me dice, venga, la voy a detallar, voy a descargar la versión 4.01, que es la versión más reciente, y ya me dice que está instalada y que está detallada.
y la puede utilizar en cualquier momento. Ahora, las ayudas con respecto a los módulos, hay algo que se llama las built-in functions. Esas built-in functions son funciones que están dentro del stack general de Python. Es decir, siempre van a estar disponibles. Por ejemplo, el valor absoluto. Por ejemplo, el directorio. Por ejemplo, el print. Por aquí está. Vean, por ejemplo, print. Todo esto tiene hipervínculos. Usted le da clic y lo lleva a nada. Yo voy a decirle, tiene hipervínculos. Yo creo que le puse hipervínculos. Ah, pero tiene un XREF ahí todo feo. No, no tiene hipervínculos. Bueno, ¿de dónde lo saqué? De python.org. No. Ay, me fui muy lejos. Horriblemente lejos. Listo. Todas estas librerías van a estar disponibles siempre. Por ejemplo, redondear, convertir a carácter, imprimir una tupla, la potencia, ordenar, abrir, convertir a entero. En este caso es la clase entera. Todos los valores numéricos enteros heredan de esta función, y esto tiene relación con un wrapper de la clase entero, que si quieren la búsqueda, usted se va, le dice acá, Python, int, en donde en el site, python.org. Le va a decir los built-in types, y aquí está, compartir. Y uno de ellos es el entero. Boolean, numeric types, integer. Por acá está. Bitla, se me fue. Ay, me fui más lejos. Por aquí debe estar. Si lo ven, me cuenta. Pero acá, numeric types. De ahora aquí está. Entero, float complex. Y yo le doy clic aquí en entero. Y me va a decir, venga, entero es un número X, base 10, retorna un entero, en este caso detallado de acuerdo a un string X, porque todo es texto. Todo está detallado como texto. Listo. Volvamos al template. Listo. La función help. La función help me permite a mí, yo le entrego una clase, un método, una propiedad, y él me detalla la ayuda de la librería. Entonces no tengo que ir a buscar eso por allá. Si simplemente pongo help random, me dice, claro, miren la ayuda de la función help. Perdón, la ayuda de la función random. Eso tiene mucho texto. Voy a borrar el resultado y más fácil le voy a decir, venga, tráigame el resultado del método randint. Entonces, claro, joven, con mucho gusto. La ayuda en el método randint del módulo random. Entonces me dice randint A, B, método de random.random instance. Es decir, es un método de la instancia random.random. Me retorna un número entero aleatorio en el rango AB, incluidos los extremos. ¿Por qué? Porque la notación matemática es que cuando usted tiene paréntesis es abierto y cuando usted tiene llaves es cerrado. Perdón, cuando tiene corchetes es cerrado. ¿Listo? Ahora, las variables en Python. Las variables son contenedores para almacenar datos. Esos contenedores para almacenar datos yo simplemente los debo crear asignando un valor. ¿Cómo asigno yo un valor? Con la tecla igual. Es que con el carácter igual. Yo tengo variable igual a texto, en este caso es algo. Yo le digo print variable, me va a detallar el espacio o la asignación de memoria de esa variable. En este caso es algo. Recuerden que las variables son solamente contenedores. Es un espacio en donde yo voy a guardar algo. Y ella simplemente me recibe o me detalla información por el nombre. Es como decir, el profesor Julián. Julián, venga, ¿usted qué es? Ah, yo soy una persona que le gusta la música. Ah, listo. Entonces yo voy a guardar, me gusta la música, en el repositorio Julio Profe. Julián Profe. ¿Listo? Profe, ¿y Hola. esas variables siempre van como string o no hay problema ahí? No hay problema. Por ejemplo, si yo quiero agregar un valor numérico, le pongo 5. Él me detalla el valor 5. Si yo le digo 5J, él me guarda un valor complejo 5J. Entonces, esto es un número imaginario. Si yo le digo 5.8, él me guarda un valor flotante. 5.8. Si yo le digo, no, es que guárdeme una lista, y en esa lista yo voy a tener números. Él me guarda una lista de números.
Entonces, lo que yo les decía, las variables en Python son costales de loco. Y la función print me permite a mí llevar eso a una consola. Lo que nosotros vemos acá, en donde está este botoncito, que miren que es como un rectángulo con una flecha hacia afuera, eso quiere decir que es una instrucción de salida. Esa instrucción de salida me escribe en consola, porque esto es una emulación de consola, mire que cada celda es una emulación de una consola, en donde yo puedo detallar una estructura de asignación y de impresión. En tanto print como en la variable, yo puedo recibir y puedo responder a instrucciones o a detalles. Print recibe todo lo que usted quiere, desde una sola variable hasta un conjunto de 2 a la 53 variables. ¿Listo? En este caso yo tengo la variable x, y y z, donde detallan un número, un valor flotante y un texto. Él me va a imprimir x, y y z en ese orden. Yo las puedo separar por comas y estoy entregando espacios iterables, es decir, estoy entregando una tupla a mi listado de impresión, pero eso lo vamos a ver más adelante. Yo puedo quitar en este caso el comentario y evaluar esta instrucción. ¿Qué va a pasar acá? Voy a tener un error. Él me dice, venga, hay operandos que no se soportan, por ejemplo, más y más, en este caso, yo debo utilizar más de acuerdo al contexto en el que esté. Si yo estoy en un contexto de solo texto, más me concatena, es decir, pone justo detrás de otro. Si yo estoy en un contexto numérico, más me va a sumar. Pero si yo estoy en un contexto en donde tengo tanto texto como número, como en este caso, porque mire que x, en este caso, es una variable numérica y es texto z. Entonces yo tengo x más un texto, mire que estas comillas es un texto más y, más un texto más z, voy a tener un problema, porque yo puedo detallar bajo el mismo contexto estos tipos de valores. Y en este caso no puede o no soporta las instrucciones combinadas de estos casos. ¿Cómo puedo hacer yo? Obligar a hacer una conversión explícita de las variables a otro formato. Si yo las convierto en valores tipo texto, mis variables que no son texto, es decir, str, estoy llamando la clase cadena de texto y estoy convirtiendo. Entonces ya sí tengo todas que son de la misma calaña, todas son tipo texto. Pero ¿qué pasa? Si yo quiero hacer una suma, le digo print x más y, la puedo hacer porque ambas son numéricas. Entonces el me va a detallar combinación y suma. Y son dos estructuras totalmente diferentes. Cuando a usted le salga este error, que se los voy a mostrar a continuación, él me va a decir, venga, el operando no soporta, bueno, un supported operand type for más, int and str, quiere decir, venga, usted está sumando enteros con texto. No, eso nunca le va a sumar. ¿Listo? Ahora yo tengo A y B, Batman con Superman. Si yo los sumo, mire que estoy texto con texto, lo va a poner uno justo detrás del otro. Esta tiene un espacio, y ahí se detalla, si yo le quito ese espacio, va a quedar como feo. Batman con Superman. Pero ese espacio es el que me detalla a mí una posicionalidad textual. En este caso son dos variables numéricas, E más F me detalla un resultado numérico. En este caso, lo que les había comentado, U y O son dos variables que son incompatibles, tanto entero como tipo texto. Ahora yo puedo buscar en Stack Overflow, acá le dice Search Stack Overflow y él le va a llevar el type error. ¿Qué tiene que hacer usted? Tiene que ser más inteligente y detallar dónde tiene que quitar información. En este caso, type error está bien y aquí le va a decir. En la mayoría de los casos lo va a llevar a una buena identificación del error. Le va a decir, venga, hay algunas características, la función input, la función entero, Entonces es bueno que se vaya como ajustando a saber identificar y clasificar errores en Stack Overflow. Ahora, todas estas instrucciones se las voy a dejar de tareita para que las vayan visualizando, para que las vayan ejecutando mientras yo voy avanzando con el tema. Ahora, la función type. La función type me permite a mí saber cuál es el tipo de los datos. Y el tipo de los datos
es flotante, es dinámico. Recuerden que los datos pueden cambiar de tipo en cualquier momento. Yo puedo tener un tipo de tipo, una variable de tipo entero, una variable de tipo numérica, una variable de tipo, bueno, numérica flotante, una variable de tipo texto, etc. Y todas ellas varían y cambian en el tiempo. Por ejemplo, el type de cada una de estas va a ser entero, flotante, porque son números con valores decimales, y str, que me detallan cadenas de texto. Ahora, los nombres de las variables. Esto es casi que obligatorio conocimiento en la mayoría de las instrucciones de asignación de variables o en la mayoría de los lenguajes de programación. Hay unas reglas que debemos cumplir. Primero, el nombre de una variable debe comenzar con una letra o el underscore o el guión bajo. Solamente puede empezar por letra o guión bajo. No puede empezar por nada más. Debe tener que, bueno, no puede empezar por un número. ¿Por qué no puede empezar por un número? Porque las asignaciones de memoria empiezan por número. Entonces usted genera una variable con una asignación de memoria, se confunde y está almacenando en memoria lo que quería almacenar con una variable y se le daña el sistema operativo. En ese caso no pueden empezar con un número. El nombre de la variable solo puede contener componentes alfanuméricos y guiones bajos. Eso se recomienda. Es muy probable que ustedes vean que la variable myVar funciona casi exactamente igual con tilde como sin tilde. Y es que la ventaja es que Python está compilado con un UTF-8. Entonces todas estas simbologías las va a permitir, pero no se recomiendan. ¿Por qué no se recomienda? Porque usted va a hacer usted va a ser un programador súper teso. Listo. En este caso, yo puedo tener myVar, 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 myVar2 y todas estas son nombres de variables correctas. ¿Cuáles no son correctas? 2 myVar, my raya var, my espacio var, no son asignaciones correctas de nombres de variables. Ahora, los nombres de las variables son sensibles a mayúsculas y minúsculas. Tanto A como A mayúscula es diferente y por eso pueden tener valores diferentes. Ahora, es muy importante saber cuándo hay una conversión implícita y cuándo hay una conversión explícita. La conversión implícita es cuando yo necesito, o en este caso, se hace sin ningún tipo de modificaciones. O sea, el lenguaje la puede hacer por usted. Cuando usted convierte una variable entera a flotante, es decir, de una caja pequeña la lleva a una caja grande. Se puede convertir. Convertir de entero a flotante me convierte directamente. De booleano a entero me convierte perfectamente, porque booleano interpreta como 0 y 1 falso y verdadero, respectivamente, ¿cierto? Ahora, si yo convierto de flotante a entero, tengo que hacer una conversión explícita. Esas conversiones explícitas es donde siempre hay perdido de memoria, siempre hay perdido de información. Si yo tengo una variable flotante que tenga valores decimales y yo la quiero convertir a valores enteros, voy a perder información. Siempre voy a perder información, porque la caja grande no cabe en una caja pequeña, a no ser de que la descuartice y la meta allí absolutamente doblada y ya no va a ser la misma caja, va a ser otro tipo de información almacenada en un repositorio diferente. Ahora, nosotros tenemos ciertas características: booleano, falso, verdadero, ceros y unos, flotantes, que deben ser, en este caso, valores numéricos con doble asignación de memoria, es decir, una asignación de memoria para los valores enteros y una asignación de memoria para los valores decimales. Los valores enteros, en donde solo un espacio de asignación de valores enteros, positivos o negativos, va a tener un símbolo de signo, y str, que son cadenas de texto. ¿Qué pasa con las asignaciones de memoria en Python? Y es que como son costales de loco, aplica lo que se conoce como el dog typing. Y es que si, ¿cómo hacen los patos en español? Se me olvida. Ellos cuaquean, ¿cómo se dice? No sé. ¿Cuaquean o qué? Bueno, si cuaquea como pato, nada como pato, cuaquea como pato y vuela como pato, es muy probable que sea un Python. Y eso se conoce como dog typing. Y es que ¿alguien tiene el micrófono abierto? Diego, tranquilo, no hay ningún problema. Vaya, tómese la guapanelita, qué rico. Ando frío, profe. Es más, está haciendo frío y tengo la ventana cerrada y estoy acalorado. Denme 5 segunditos, yo abro la ventana un momentico.
Hagamos una micropausa. Jóvenes, ¿cómo están? Cuéntenme. ¿Qué han hecho? Yo los saludo. Bien, profe, bien. Mucha teoría, ¿cierto? Llevo aquí No, un rato. está bien para empezar. Sí, es que la desventaja de la programación es que al principio uno necesita mucha teoría para poder después sortar todo ese poderío Super Saiyajin en algoritmos. Jóvenes, si voy muy rápido, o si hay algún tema que no conocen, o si hay algo que necesiten o ven que necesiten profundizar, me dicen, y hacemos y nos quedamos un momentico allí. Listo. No hay ningún problema si quieren profundizar en algo, si quieren no echar gotas en los ojos. He tenido los ojitos muy cansados. Jóvenes, ¿cómo van con la teoría? ¿Suave? ¿Bastante? ¿Normal? Profe, la teoría no deja de ser tediosa, pero es la base importante. Yo creo que ese es un tema de estudiarlo. Yo trato de darla de una manera medianamente divertida. A mí no me gusta mucho la teoría. Incluso en la mayoría de mis clases de pregrado y de posgrado, siempre que necesito dictar teoría, siempre les digo a los pelados, vean, máximo 1 hora de teoría. Yo fui estudiante y después de 1 hora el profesor hablando, yo ya me distraigo. Y más uno si tiene un celular al lado. Yo que antes no tenía celular cuando estudiaba y eso era, tiene que ser uno pendiente. Pero bueno, vamos a seguir. Aquí viene lo sabroso. Estiren y sigamos. Bueno, voy a cerrar la cámara y continuamos. Entonces, yo voy a convertir datos. Entonces, recuerden, yo tengo caja grande a caja chiquita, tiene que ser una conversión explícita y voy a perder datos. De caja chiquita a caja grande puede ser implícita y no voy a perder datos. Por ejemplo, en este caso, yo tengo, en este caso, una variable X que va a ser un texto. Miren que estoy haciendo una conversión explícita, es decir, un valor numérico lo estoy convirtiendo en un valor tipo texto. Y en este caso, una variable tipo flotante que tiene punto decimal 25.6, lo estoy convirtiendo a una variable tipo entero, es decir, caja grande a caja chiquita. Y en este caso, caja chiquita a caja grande. ¿Por qué? Porque str contiene todo lo que yo quiero. Yo le puedo guardar a eso toneladas de texto. Ahora, yo voy a tener una específica más adelante. En este caso vamos a ver, yo tengo acá Z, que me dice, conviértame a flotante Batman espacio 16.6. Pero él me va a decir, venga, es que yo no puedo convertir a Batman porque yo no tengo cómo interpretar Batman. Pero si usted me quita ese Batman, yo puedo convertir 16.6, que es texto, miren que está entre comillas, lo puedo interpretar como un valor numérico. Y así efectivamente con la función type, miren que nosotros habíamos detallado la función type por aquí abarrita, o no la hemos detallado. Yo sí vi la función type por acá. Ah, sí, vean, aquí está. La función type. La función type me dice, venga, ¿usted de qué clase me hereda? ¿Usted quién es su papá? ¿O quién es su mamá? Venga, dígame quién es su papá y quién es su mamá. Entonces, claro, él me va a decir, venga, mi papá es la clase str, mi mamá es la clase entero y mi mamá es la clase flotante. ¿Para qué? Para X, Y y Z respectivamente. Ahora, por ejemplo, vea, ya lo había hecho acá, súper bonito. ¿Cuáles son los límites a números en Python? Lo que yo le comentaba ahorita a Paola, y es que Python tiene un stack específico de memoria que se llama System Max Size, y este es el System Max Size que va a tener por defecto. Si yo llamo System y digo Max Size, que es una propiedad, él me va a traer el mayor número posible por asignación en memoria directa. Mira que se me va a acabar la memoria. Que se me va a acabar la memoria, se me va a acabar la batería. Permítame un segundo, yo conecto el portátil. Entonces, max size me detalla el máximo de asignación de memoria por una unidad específica, es decir, cuánto almacenamiento me detalla él por memoria dependiendo del sistema operativo en el que está hospedado. Y por defecto, el sistema operativo de Python está hospedado en un sistema de 2 a la 53,
Perdón, 2 a la 63, qué pena. 2 a la 63, 2 a la 63, antes de que se me olvide. Yo le digo type de system max size, me va a mostrar el tipo de esa propiedad max size. Y si yo le digo system.maxSize es igual a 2 a la 63 menos 1, él me va a imprimir, esto es un operador de igualdad, es decir, si esta parte izquierda es igual a esta parte derecha, me va a imprimir verdadero, pero yo a ese valor le puedo asignar un número mucho más grande, como lo vamos a ver a continuación. En este caso yo tengo el max size, me dice, venga, es el máximo valor que yo puedo asignar a una clase entera. El max size es lo mismo que 2 a la 63 menos 1, porque recuerden que las asignaciones de memoria arrancan en 0. Entonces yo le quito esa última parte entera para que coincida con 2 a la 63. Y él me dice, sí, es 2 a la 63. Pero si yo a 2 a la 63 le agrego un número muy grande, él me va a crear una lista ligada de asignaciones de memoria. Es decir, detrás de este número va a estar este, e interprétamelo como la suma de estos dos. Y yo puedo tener números tan grandes como yo quiera. Miren que yo me puedo llenar esto de ceros, y esto en ningún sistema usted lo puede almacenar, excepto en Python, bueno, y en Ruby, y en otros que tienen la misma característica, pero esto en C++ era imposible. Usted tenía que almacenar rangos y detalles, e incluso hacer análisis factorial para poder almacenar información de números tan grandes en este momento en Python. Listo. Y se usaba la notación científica para este tipo de números, y por eso muchos de los números se almacenan en notación científica en algunos sistemas heredados de C y de C++. Bueno, ahora, Diego, dime. Profe, buenas noches. Buenas Qué pena, noches. profe, es que no he entendido muy bien lo del duck typing. O sea, tengo entendido que tiene como su cuento, ¿no? Sí, venga, vamos a hacer un ejemplo de doc type. ¿Listo? Sí. Vamos a hacer lo siguiente. Yo le digo la variable doc. La variable doc es igual a, digamos, arrocito. Y vamos a darle print type de doc. Luego, vamos a decir que la variable doc va a ser igual a 1, 2, 3. Y vamos a volver a imprimir el tipo de la variable doc. Luego, vamos a decir que doc va a ser igual a 1, 2, 3, 99. Y vamos a imprimir el type de doc. Ahora, si yo necesito modificar y le digo doc va a ser igual a false, y después imprimo print type doc, mire que él va a cambiar. Entonces voy a tener string, entero, float y booleano, todo eso en una misma ejecución. ¿Listo? ¿Qué pasa con el doc type? Si yo le digo, venga, arrocito, y le digo que esto es 1, 2, 3, y le digo que es número 1, 2, 3, y le digo false, miren que a no ser de que yo le cambie la estructura, mire, nada como pato, vuela como pato, cuaquea como pato y camina como pato. Entonces lo más probable es que mi variable doc al final sea un pato. Listo. Es decir, que todas sus instancias van a estar relacionadas con una misma clase. Y esa es una de las desventajas y ventajas del lenguaje con tipado dinámico, que yo puedo tener variaciones en las estructuras, en las ejecuciones, pero voy a tener varios componentes. Hay que tener mucho cuidado. Si usted guarda una variable como tipo numérico y por error le asigna una letra, puede que todo su algoritmo colapse. Que si usted empieza a sumar letras con números, ya vimos arriba que no se pueden sumar. ¿Listo? Ah, ok, profe, muchas gracias. Algo así parecido como en Java también type of, o sea, que también te dice qué tipo de clase se está almacenando cuando se utiliza la variable, cuando se utiliza la palabra reservada var, en vez de un tipado fuerte como ya in, long, claro, más o menos es lo mismo, ¿cierto? Cuando usas var, estás haciendo un tipado dinámico sobre esa variable, porque la puedes modificar sobre la marcha. Pero cuando usted aclara y detalla la estructura de asignación con entero, con str o con dbl, o con doble, estás creando son tipados estáticos. En este caso, var
y las otras asignaciones son tipados dinámicos y se pueden heredar porque acuérdense que la consola de Java lo permite, pero en Python no hay ese tipado estático. Yo no puedo asignar una variable tipo entera a una variable sin solamente detallando su clase de su instancia, sino que asignando los datos correspondientes a ellas y haciendo una conversión implícita. Es decir, es como si yo hiciera esto. str de arrocito. Es decir, estoy haciendo una conversión implícita de algo que ya está en texto. Es decir, me la va a convertir y me va a decir que es clase string, pero estoy haciendo una conversión. Listo. ¿Queda claro? Ok, ya entendí. Ok, ok. Listo. Gracias. Profe, qué pena, es que entré un poquito tarde a la clase y pues la verdad no tengo mucho conocimiento sobre el tema. Quiere decir que entonces acá en Python tampoco hay necesidad de definir la variable. No, la variable se define en el momento en que se le asigna un valor. Ok. Y ese type es para, básicamente muestra qué clase de Hereda. variable es la que, o sea, cuál es la No, definición de la variable como tal. no, detalla la herencia sobre la cual está ejecutándose. O sea, si es entera, si es de... Sí, porque todas las variables heredan de una clase superior. Lo que yo les decía ahorita, venga, ¿quién es su papá? ¿Quién es su mamá? Entonces él va a decir, ah, claro, mi papá y mi mamá son la clase cadena de texto, que en este caso es str. La clase cadena de texto hereda de la clase Python, y Python hereda de la clase clase, que sería como una jerarquía de instancias sobre la cual es múltiples herencias. Entonces eso es lo que realmente hace Python en este caso. Él hereda la forma de su contenedor, es decir, lo que me contenga y lo que esté allí almacenado va a ser su clase. Y eso lo hace Python casi que instantáneo. Él identifica, es una colección, eso se llama un Python collection, y él identifica, venga, entonces usted se parece, por eso es el doctyping, si usted se parece entero, entonces su tipo va a ser entero. Y eso es lo que me detalla el doctype. Si cuaquea como pato, nada como pato, vuela como pato y camina como pato, entonces yo le voy a asignar que usted es un pato. ¿Listo? Ok, gracias. Con gusto. Bueno, vamos a volver acá, los números en Python. Bueno, los nombres de las variables, esto ya depende pues como de las características de la ejecución de cada uno de sus componentes. Usted puede utilizar Camel Case, Pascal Case. A mí me gusta mucho usar Pascal Case. ¿Por qué? Porque yo aprendí a programar en C Sharp, y todo C Sharp en donde yo aprendí y donde programaba en el municipio de Medellín se hacía con Pascal Case. Entonces, si me ven generando variables con Pascal Case es porque es como mi formación y hay cositas que a uno nunca se le olvidan. Y el Snake Case, este sí es pero muy utilizado en Python. ¿Listo? Yo puedo tener comillas simples o dobles, no importa, siempre va a ser texto y es lo mismo. Yo puedo tener comillas sencillas o comillas dobles y me va a detallar texto. Hay que tener mucho cuidado porque las comillas sencillas en Word y la conversión de la comilla sencilla en Word no es la comilla sencilla de Python. ¿Cómo es eso? Y les voy a decir porque deben tener mucho cuidado. Les voy a hacer un ejemplo. Yo les dejo de compartir y les voy a compartir les voy a compartir toda mi pantalla. Yo les muestro cuál es la diferencia. Pantalla completa. Aquí estamos. Listo. Así a Edgar no le guste, esto es de Windows. ¿Por qué? Porque me gusta Windows. Lo siento. Ahora, si yo le pongo una comilla, bueno, lo voy a poner más grande. Hola, entre comillas sencillas, y hola, entre comillas dobles, listo. Y yo me voy a llevar esto a Python. Estamos en Word, listo. Estamos en Word. Y yo me voy para Python. Estamos acá, en Python. Y voy a escribir acá una cadena de código. Listo. Miren que no es la misma comilla. Listo. Print, hola, entre comillas. Ah, bueno, aquí me va a mostrar, aparte de este error, me va a mostrar este. Listo. Entonces él me dice, venga, hay un carácter inválido, hay un identificador. Si usted quiere saber cuál es el carácter, esto es identify char
UTF-8. Hay una página UTF-2, es este. Entonces yo pego acá el carácter. Venga, vámonos para acá y yo le digo copiar. Lo voy a pegar acá y le voy a decir hexadecimal UTF-8. Y me va a decir, venga, eso se llama página en blanco. A ustedes les funciona. Qué pena, yo tan conchudo. Ya, pues, justo en clase. ¿Qué es que no? ¿Qué es que está en clase? Ya, se embaló el profe. Ya, pues. Hay otra paginita también por acá. Listo. Ah, bueno, esto me dice que si es UTF-8 no, necesito es que me detalle el carácter específico. Bueno, interprétemelo como carácter. Claro que sí. Entonces me dice left single quotation. Ya, me había equivocado. Es que estaba detallando un hexadecimal y no le había entregado un hexadecimal. Pensaba que me iba a referir un hexadecimal y me equivoqué. Es acá en carácter. Aquí. Y le paso esta. Me dice left single quotation mark. Un left single quotation mark es un símbolo orientado a la izquierda. En cambio, si yo le pongo el sencillo que identifica Python, que es este, lo voy a copiar, él me va a decir que es un, mire la apóstrofe. Y la comilla doble, que me interpreta, que es esta comilla doble. Me dice quotation mark. Entonces mire que son muy distintos. Para que cuando les pase alguna cosa, bien preverifiquen que no estén en una, que no copien y peguen de Word. ¿Listo? Word es el peor amigo. Para eso utilice Notepad++. Les voy a dar un dato interesante de Notepad++. Se escribe random, lo selecciona, le da acerca de Notepad y le cuenta un chiste en inglés. No estoy escribiendo nada. Profe, y los chistes en inglés sí son graciosos. Claro, ese es muy charro. Ya, para entender la recursión, lo primero que debes hacer es entender la recursión. Súper charro. Otro. Pues bobadas que uno... Pros and cons, o sea, pros y contras de hacer comida. Pro, comida, contras, hacer. Bueno, ya se acabó, ya descansamos. Vamos a seguir con la clase. Ok, voy a dejar de compartir mi pantalla. Compartir toda la pantalla consume más recursos que compartir solo una pestaña, por eso comparto la pestaña solamente, para que la calidad de su video quede al máximo. Listo. Bueno, entonces mucho cuidado con eso. Voy a borrar esta instrucción. Yo puedo asignar múltiples valores a múltiples variables simplemente por la regla del posicionamiento. Es decir, si tengo la misma cantidad de vectores y la misma cantidad de variables, me hace una asignación punto a punto. Es decir, X a Batman, Y a Superman y Z a Wonder Woman. Yo puedo asignar un valor a múltiples variables por la regla de la cadena. Es decir, si Batman es igual a Z y Z es igual a Y, Y es igual a X. Y todos van a tener una posición de memoria diferente. Y en este caso, todas van a tener Batman. Yo puedo desempaquetar colecciones. Esto lo vamos a ver más adelante. Pero yo puedo tener una lista y la puedo desempaquetar simplemente asignando la misma cantidad de variables. La misma cantidad de variables me hace un desempaquetado implícito, es decir, sin esfuerzo. El desempaquetado explícito es cuando tengo diferentes cantidades, ya sea a la izquierda o a la derecha. Las variables globales son aquellas que se definen dentro de una función, como ustedes lo conocen, tanto en programación web como en programación backend. Cuando usted genera una variable global, va a ser una variable pública que va a estar disponible en todos los contextos. Inclusive cuando están detalladas dentro de un método. Esas variables funcionan exactamente igual. Si yo le defino, en este caso, la función global o la palabra clave global a X, se va a generar globalmente una vez la función se ejecute y va a estar disponible una vez la función sea una instrucción detallada. Por ejemplo, en este caso, las variables globales e internas se declaran de acuerdo a sus componentes. Esas variables no van a estar disponibles si la función no se ejecuta. Pero si yo la detallo globalmente, yo puedo extraerlas o detallarlas de acuerdo a la condición en la que esté. Para este caso lo vamos a profundizar en la siguiente clase, creo, que es donde vamos a trabajar ya funciones, que es muy importante saber hacer funciones para manejo de ciencia de datos. Ahora,
En cuanto a los tipos de datos, en este caso no se ha podido completar el guardado automático. Este archivo se ha actualizado de forma remota en otra pestaña, muestras diferencias. Por eso creció la RAM, que me había dicho ahorita Jessica, que se había aumentado el consumo de RAM. Es porque tengo dos discos al mismo tiempo. Perdón, dos discos no, dos documentos sobre la misma instancia. Si yo le digo mostrar diferencias, me va a mostrar que tengo dos instancias de la misma, ¿cómo se llama? Del mismo cola, por así decirlo. Entonces, por eso se consume el doble. Pero ahí estamos pues en 5.62, eso no es nada. Bueno, los tipos de datos es tipo texto. Esto está mal, ¿no? Tipo numérico. No, es que esto es de tipo texto. Sí, está bien. Acá es STR. Para que lo corrijan en sus documentos. Listo, esto es un template. Miren que acá la palabra clave es template, que esto es una muestra. Esto es una plantilla. No es el documento final. Y por eso no se ha podido guardar. Listo. Para que lo actualicen en sus documentos. Acá, en la celda, tipos de datos en Python, en donde dice tipos de texto, estaba entero float complex, realmente es str. ¿Listo? Los tipos numéricos, entero float complex, los tipos secuencia, lista tupla, rangos, los tipos mapeados, es decir, los diccionarios, tienen una llave y un texto, los tipos conjuntos, set y frozen set, los tipos booleanos, bool, y los tipos binarios, byte, byte array y memory view. ¿Listo? Cuando usted dice memory view, usted está llamando la memoria almacenada, datos a datos, unos y ceros. Por eso dicen tipos binarios. Los tipos de datos numéricos, entero, solo números enteros, positivos, negativos, y decimales de longitud ilimitada. Los flotantes, puede tener decimales sin longitud determinada. Y los complejos se escriben como una J con la parte imaginaria. ¿Listo? Las variables de tipo numérico se crean cuando se les asigna un valor. Es decir, si yo deseo crear una variable antes de ejecutarla, le doy x igual a 0 y ya queda con una variable de tipo entero y la puedo mover en cualquier momento. Yo puedo convertir de un tipo a otro con los métodos entero, es decir, llamando la clase sobre la cual hereda. Si yo le digo x, y, yo las puedo detallar de acuerdo a sus componentes y hacer una conversión implícita o explícita de acuerdo a sus instancias. ¿Listo? Ahí les dejo para que lo utilicemos. Aquí sí vamos a parar un poquito. ¿Por qué nos vamos a parar en los tipos de datos numéricos aleatorios o random? Como ustedes saben, vamos a utilizar mucho los números aleatorios en la ciencia de datos. ¿Por qué se generan los números aleatorios? Suponga que usted está trabajando sobre un set de datos. Y ese set de datos tiene algo que se llama cantidad de paletas que se come una persona en un día. ¿Cuántas paletas de la fresita se comen ustedes en un día? Escriban en el chat ya. Voy a escribir yo, por ejemplo, yo me puedo comer 3 paletas de la fresita en un día. ¿Cuántas se pueden comer ustedes de las paletas de la fresita en un día? Escriban en el chat ya. Jessica 0, Paola 6, Virgilio 1, John 0, Alejandro 2, Diego 2, Germán 0, Diego 0, Alberto 0, Luis Bernay 0, Adriana 1, Ángela María 4, uy, las mujeres van ganando en comer paletas. Sara 0. Mire, por ejemplo, Edgar no ha escrito nada. ¿Por qué no ha escrito nada? Porque yo conozco a Edgar desde el semestre pasado y lo mismo Jimmy, por ejemplo, Jimmy no ha escrito nada. Entonces, nos hicimos muy amigos el semestre pasado en la clase de ingeniería web y me doy cuenta que no escriben nada. En mi set de datos, Edgar y Jimmy no van a tener paleta. Entonces van a tener un espacio vacío. Yo puedo recrear. Edgar dice, no come paleta. Entonces, exacto, como no comes paleta, yo no sé si usted come paleta o no. En mi set de datos yo no sé si come paleta. Una de las formas más sencillas es llamar una distribución triangular y detallar una distribución aleatoria basada en una distribución triangular de las personas que no tienen paletas. En este caso, la moda sería 1. El que más se repite es una paleta. Entonces, lo más probable es que le asigne una paleta, así no coma. Y eso me mejora la calidad de mi set de datos y la calidad de los componentes que están allí almacenados. Lo mismo pasaría para Jimmy. Pero si yo utilizo otro tipo, por ejemplo, la media, si utilizo la media de todos los datos que tengo ahí, me va a dar 2 punto algo. Porque hay
Hay unas personas como, por ejemplo, se me pasó el nombre, por ejemplo, Ángela se come 4 paletas, Paola se come 6, yo me como 3, que me desvían la media. Entonces, en ese caso, yo puedo utilizar la mediana, la media, o puedo utilizar una distribución más, por ejemplo, una distribución Poisson, que me detalla, pero la distribución Poisson es más basada para tiempo, entonces no me sirve. Pero en este caso, hay muchas formas de llenar esos vacíos en los datos. Y los números aleatorios, mediante los métodos convolucionales, yo puedo generar variables de variables. Paola, dime. Profe, ¿y para qué se utilizan esos métodos? O sea, en ese caso no sería ideal dejar el cero si no se tiene dato, o poner no se tiene dato. Bueno, hay casos específicos, de casos específicos. Algo muy sencillo, por ejemplo. Yo estoy detallando, ¿qué fue lo que yo hice en estos días? Estábamos detallando rangos de edad. Había un set de datos que tenía los rangos de edad. Y yo muy fácilmente puedo inferir el rango de edad con un clasificador y asignarle el rango de edad correcto. Es que se debe hacer porque de todas maneras para sacar el promedio se cuenta toda la población y para sacar la media y la moda tendría que asignarle aunque sea un dato promedio a ese que está nulo. Bueno, en cuanto a estadística, no podríamos utilizar la población porque la población es todo el universo de datos. Sería una muestra. Si hay datos que no existen, utilizo una muestra de datos que me detallan la población. Y por inferencia directa estadística, yo puedo detallar que la muestra representa mi población. Pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿listo? Vamos a ver un poquito de estadística y vamos a ir refrescando esos conocimientos almacenados en la memoria del disco duro por allá que no se utilizaban hace rato. Pero en ese caso, respondiéndole a Paula, hay unos datos que sí necesitamos tener en la base de datos. Yo tengo dos opciones, o borrar todas las filas que no tengan información, porque no son relevantes para mi conjunto si yo estoy generando, por decir, una ecuación que utilice esos componentes, y yo necesito ese valor específico, yo necesito poblarlo. Y dependiendo de la importancia del dato, hay unos métodos estadísticos para describir la importancia de los datos. Recuerden que los datos numéricos tienen más capacidad de descripción que los datos tipo textuales o los datos tipo categóricos. Un tipo de dato categórico, por ejemplo, es el estrato. Al ser el estrato una variable que no se puede sumar, a mí me define una variable de tipo textual o no textual cuando yo puedo hacer sumas o multiplicaciones sobre ella. Si yo puedo sumar, multiplicar o dividir, es una variable numérica y me genera cierta importancia y relevancia sobre los datos. Los tipos de datos categóricos suelen ser muy importantes para otros tipos de complementos. Por ejemplo, cuando yo necesito desagrupar o necesito por ejemplo, detallar una muestra o un detalle de una población. Es muy bueno las variables categóricas para eso. Pero si realmente mi resultado es numérico, las variables numéricas van a tener mayor peso, mayor relevancia sobre mi conjunto de datos. En este caso, si yo deseo que la información de las personas que cuántas paletas se comen al día, para yo hacer la compra de las paletas, para regalar a la institución universitaria digital de Antioquia, yo debo asumir el promedio de esas personas para que no me vayan a faltar paletas. Entonces es muy importante saber el contexto. Si yo voy a hacer una asignación por extensión, es decir, una asignación detallada sobre los componentes de esa variable, yo no puedo permitirme que la variable esté en cero, pero sí puedo permitirme que sea utilizada la mediana o la moda, que es un valor que se repite o que me detalla la tendencia central de esa variable. Ahora, si mi variable no representa ciertas características, yo puedo asumir el valor nulo sobre ella, a no ser de que vaya a ser relevante para una multiplicación o para una división. Recuerde que la multiplicación y la división, el factor cero, sí incrementa o disminuye proporcionalmente a su posicionamiento. En cambio, si yo estoy haciendo sumatorias, componentes paso a paso, punto a punto, el cero sí puede detallar ausencia de datos, pero me conviene en cuanto a promedios, detalles, características, medidas de tendencia central. Eso lo vamos a ver a detenimiento en la clase número 6, si no estoy mal, que es caracterización de datos. Y ahí nos vamos a quedar un rato porque sí es muy importante que miremos cuáles son las mejores técnicas de acuerdo a la importancia y relevancia de las variables. En este caso, como vamos a entregar y vamos a regalar paletas a los estudiantes de la Institución Universitaria Digital de Antioquia, si yo utilizo cero, me pueden faltar paletas. Es decir, venga, Edgar se antojó de la paleta y no había.
¿Por qué? Porque yo no reemplacé, sino que lo puse en 0. Pero si yo utilizo la media, es muy probable que me sobren 2 paletas, y si Edgar se antoja, tenga su paleta. ¿Listo? Y en este caso, los números aleatorios, volviendo al tema, haciendo rebobinado, los números aleatorios me van a servir y van a ser muy útiles para poder empezar a detallar esas características. Y la ventaja que tienen los números aleatorios es que yo no los controlo. Por lo tanto, le van a generar me van a quitar cierto sesgo sobre el set de datos. ¿Por qué es importante no tener un sesgo? Porque cuando yo tengo un sesgo sobre los datos y empiezo a ajustar a mi amaño, estoy dañando y estoy alterando los resultados a mi conveniencia. Puede que muchas empresas hagan eso, pero éticamente no es correcto hacerlo. Y hay una ética que se llama la ética del Big Data, que es muy importante saber que la aleatoriedad me determina el sesgo de los componentes. ¿Listo? Con respecto a lo que ya estábamos detallando, que nos alejamos un poco del tópico, pero creo que con eso quedó claro, Paola. De todas maneras, más adelante vamos a profundizar en el tema. ¿Listo? Esto es una pequeña introducción. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Con gusto. Entonces, la clase random hereda de la clase y está disponible en Python siempre y cuando le importemos. En este caso, el módulo random tiene varios métodos. Estos son los que están disponibles públicos. Por ejemplo, la que yo les decía, triangular. Mírala, acá está. Si yo le digo acá, triangular, random.py, él me dice low, high y mode. Entonces él me dice, deme un límite inferior, deme un límite superior y deme la moda. Es decir, el valor que más se repita. Y me dice, me retorna un número flotante. Entonces aquí automáticamente, cuando usted dice flotante, automáticamente usted interpreta que es discreto. Perdón, es continuo. Ahí me disculpan, es continuo. Flotante es continuo, entero es discreto. Que ya está muy tarde y hay veces me enredo. Entonces yo tengo que saber cuándo es una variable discreta y cuándo es una variable continua. Eso lo vamos a ver en el curso. Y es muy importante. Por ejemplo, la variable uniforme me retorna un random floating, es decir, continua, es decir, que tiene números decimales. Por ejemplo, la variable Poisson es discreta. ¿Cuáles de aquí son discretas? Gauss es continua, la gamma es discreta, la expovariable es continua, la beta es discreta, la triangular es continua, la uniforme es continua, la random es continua, pero eso ustedes con el gasto de las van a ir conociendo esta característica. Entonces, todos los números aleatorios se generan de manera determinística, es decir, con ecuaciones. En computación, usted puede generar números aleatorios de manera correctamente aleatorios utilizando elementos mecánicos, una ruleta sin sesgar, un dado sin sesgar, una moneda sin sesgar. Es decir, todos estos elementos mecánicos que la gravedad, la interacción y la manipulación no permiten medir o clasificar una correcta o la cantidad de fuerza necesaria para repetir el experimento exactamente y preciso. Es decir, usted mediante su métrica humana, haciendo uso de la ruleta, poniendo a girar una ruleta, no tiene cómo repetir el mismo número n veces seguidas de acuerdo a un diseño de experimentos. Y es por eso que los números aleatorios se vuelven tan importantes. Los números aleatorios se generan mediante métodos congruenciales, que es la relación de una constante aditiva, una constante multiplicativa y una modularidad, que es como se genera ese tipo de números aleatorios. Los números aleatorios me generan expresiones o distribuciones sin sesgo. Es decir, yo no tengo manipulaciones o controles sobre ellos. Por ejemplo, yo importo la librería random y yo digo, venga, deme un número en el rango de 1 a 10. Y él me va a entregar un número discreto entre 1 y 10, incluidos ambos extremos. Mire que esos números van a variar. Si yo digo que la cantidad de paletas que van a comer los estudiantes de la institución universitaria digital de Antioquia es entre 0 y 6, siendo el límite inferior y el límite superior de lo que detallamos en este componente, yo puedo imprimir. En este caso, bueno, vamos a hacerlo varias veces. Le digo, vamos a hacerlo
¿Cuántos estudiantes hay en este momento? Tenemos 17, tenemos 25 estudiantes. 25, vamos a ver cuál es la cantidad de paletas que ellos comen. Le digo, vamos a crear una lista. Y le voy a decir lista. Esto lo vamos a ver más adelante. Y le voy a entregar un random.range. Y después le voy a imprimir la lista, pero también le voy a imprimir la media, que es ST, ya imprimimos ese, ya tenemos disponible ST, sí, ahí está, punto min de la lista, y vamos a ver cuál es la desviación estándar de esa lista. Debe ser 1.5, si no estoy mal, entre 0 y 6. Es un doceavo de 0 sobre 1, más o menos 0.7, 0.8. st lista y coma st.stdev de lista. Bueno, la desviación estándar es muy importante para las distribuciones normales y me sacó un error. Invalid syntax. Print. Dos puntos, lista, random. 1. 2 menos 1, 1. Me falta 1 acá. Profe, tengo una duda. Dime, Joan. Si definiste import random as rnd, ¿no sería rnd.range? Sí, señor. Era para que están poniendo cuidado. Ah, ok. Sí, tenía la duda, pues no sé. No, sí. Como le estoy dando un alias, tiene que ser el alias, porque el random ya no sirve. Ah, ok. Gracias. Igual me iba a sacar el error, me iba a decir, venga, usted me llamó María, ¿y por qué me está llamando Carmen? No, llámeme María. ¿Listo? Entonces, mire, tenemos números aleatorios, 4, 4, 3, 1, 5, mire que está el 0, pero mire que me genera una distribución de números. La media va a ser 2.2 y la desviación estándar 1.6. ¿Listo? Ah, no, es la varianza, la que es un doceavo de distribuciones normales aleatorias. Se le debe sacar. Sí, se eleva al cuadrado. Sí, es 1.6. Sí, ya. Ahí hay veces uno como se desconchinfla. Pero bueno. Entonces, mire que es muy importante. Yo tengo 25 estudiantes y mire que me cae. Ni una sola vez me cayó el 6. Pero si yo vuelvo y lo imprimo, es muy probable que me caiga el 6. Tampoco. Vení, quedé asustado. Print. Ah, bueno. Help. ¿Será que no me toma los límites, el límite superior? Porque, por ejemplo, random no me toma los límites superiores. Random no me toma el límite superior. Venga, yo veo sí. Me dice ay, pero déjate copiar. Siempre que tengan la duda, váyase a la ayuda. Entonces me dice, start, stop, step, retorna a la clase entera. Choose a random item from start, stop, step. No me dice si lo incluye. Bueno, igual son números aleatorios. Ah, sí, míralo, acá está. Which includes the endpoint. Es decir, incluye el punto final. No ha salido, es porque son números aleatorios. Y hay veces les gusta fastidiar. No salió el 6, no salió el 6. Ya, pues, me va a hacer quedar mal esto. Bueno, ustedes en casa lo ejecutan muchas veces. Ahora, esos números aleatorios, yo puedo generar un número aleatorio. Todos los números aleatorios van a ser entre 0 y 1. Siempre que yo diga el número aleatorio, entre 0 y 1. Siempre. Para siempre, siempre. Ahora, una distribución uniforme es aquella en donde es equiprobable cada uno de los datos. Es decir, por ejemplo, yo voy a escoger un estudiante al azar para regalarle un 5 en una materia. Yo utilizo una distribución uniforme para que todos ustedes tengan la misma probabilidad de ganarse una asignación. Como el chance, entre comillas. Todas las balotas tienen la misma probabilidad de salir. Eso es una distribución uniforme. Ahora, cuando yo estoy utilizando, por ejemplo, una distribución exponencial, esta me va a tender hacia la media de esta. La media es un valor relacionado con el logaritmo natural de esa varianza o de esa relación sobre la cual está detallada. Eso lo vamos a ver más adelante. Aquí está range, que me va a detallar. Si yo no defino el valor, me va a describir los valores E como límite superior.
Y si yo defino los límites, entonces aquí van a estar incluidos el valor inicial, el valor final y un paso. Es decir, solamente genere números pares y me va a generar solo números pares. Solamente genere números impares, me va a generar genéreme todos los números porque el paso es de a 1. Ahora, si yo necesito hacer una elección, es decir, deseo seleccionar aleatoriamente entre Batman, Superman y Wonder Woman, yo le digo un choice y él me hace un choice uniforme, es decir, todos tienen la misma probabilidad, que es un tercio. Batman tiene un tercio, que es el 33.33 de probabilidades de ser seleccionado, Superman el 33.33 y Wonder Woman el 33.33. Ahora, las probabilidades de números discretos son 0, por lo tanto yo no lo puedo hacer igual a 33.33, sino que la probabilidad debe ser inferior o limitante sobre ellos. Y eso lo vamos a ver más adelante. En este caso, yo puedo detallar, hacer un split, es decir, pártame esto en espacios, entonces me va a partir Linterna Verde, Batman, Superman, Wonder Woman y Flash. Y yo le hago un shuffle, es decir, desordéneme aleatoriamente eso y le digo imprimir y él me va a mostrar que van a estar desordenados. Mire, por ejemplo, Flash estaba de último, pasa a segundo, Batman estaba segundo, pasa a tercero, Superman estaba tercero, pasa a último y Wonder Woman de penúltima queda en penúltimo. ¿Listo? Para tener en cuenta los números aleatorios, es muy importante saber la mantisa, y esta proviene de una distribución geométrica. La distribución geométrica es aquella en donde yo tengo la cantidad de secuencias hasta el primer error, y ese primer error es cuando ya no tengo posibilidades de convertir números binarios a números decimales, y es allí donde se pierde esa situación. ¿Listo? Entonces, la mantisa es cuál es la diferencia entre un número aleatorio y otro. Es decir, está entre 2 a la 53 y 2 a la 53, aunque suene raro, pero es ese espacio de memoria entre 2 a la 52 y 2 a la 53. Es decir, ¿qué tanta diferencia hay entre dos números aleatorios? Esta. Mire, esta es la diferencia entre dos números aleatorios. Pero eso estamos hablando es de decimales. Aquí les estoy mostrando el número entero, es simplemente para detallar como la visualización de qué tan preciso es el generador de números aleatorios. ¿Y por qué es tan preciso? Porque es basado en el caso Mersenne Twister, que es creado por dos japonesitos muy tesos, en donde utilizan una combinación de métodos en C con congruenciales. La mayoría de los métodos para generar números aleatorios son congruenciales, y es un método completamente determinístico, es decir, matemático. Por lo tanto, es muy importante saber cuál es la semilla para utilizarla. Y les dejo de tarea leerse lo de las cadenas de texto, y el viernes vamos a hacer ejemplo de cadenas de texto. Listo, son las 9:54. Muchísimas gracias por estar aquí. Yo sé que ha sido muy largo el día de hoy, han escuchado mucha carreta, yo también estoy cansado, pero el próximo viernes ya vamos a empezar a trabajar un poquito de ejercicios. La idea es llegar con todo esto, nos falta muy poquito, les queda lo del slicing, vamos a hacer ejercicios de slicing, vamos a hacer modificaciones sobre cadenas de texto, vamos a hacer, ¿qué más queda por ahí? La función format, vamos a hacer muchos ejemplos de la función format, esta se la tienen que aprender de memoria, y vamos a hacer muchos ejemplos el próximo viernes con ejemplos de format. Aquí están los formateos más básicos. Esta tablita yo la tengo impresa aquí en la casa, porque yo no me sé eso de memoria. Pues yo no voy a gastar espacio de RAM en cosas que puedo imprimir y ponerla ahí. ¿Listo? Entonces hagan estos ejercicios, los caracteres de escape, para que los vean. Aquí, ¿se acuerdan que yo les había mostrado ahorita el \t, que da un espacio tabulado en la impresión? Mire lo que ahí está. Listo. Los booleanos, que todo es más o menos uno, excepto la ausencia de datos. Y ahí ya quedamos con la primera sesión. Entonces, tarea para el próximo viernes. Léase desde donde terminamos hasta la finalización del documento. Ya les voy a publicar mañana mismo el segundo documento para que lo vayan leyendo. ¿Listo? Que ya va a tener todo lo que es ya la programación super cuaja que vamos a hacer el otro lunes. ¿Listo? Jóvenes, ¿alguna duda, sugerencia, queja, reclamo? Usted habla muy rápido, hable más despacio. Profe, sí, en la próxima clase ya coge a otro compañero. Oiga, ¿para qué no le gustan las paleticas de la fresita, hermano?
No, profe, no me gusta. De verdad, muy raro que no le gusten las paletas, pero no. Fui todo- muy mal niño, no me gustó ni el mecato, ni los dulces, ni nada. Ah, no, pues que a mí me encantaba la sopa de niño, yo también era más raro que un berraco, pero comía paleta. No, nunca me gustó. No, no hay problema. Eso. Hay otras cosas que le deben gustar, por ejemplo, que la carnita, las pastas. Sí, las pastas. Exacto, ¿sí ve? Yo siempre, si a uno no le gusta la paleta, le gusta la comida italiana, eso es casi que fijo. Adriana, con muchísimo gusto. Range no toma el límite exacto. Jessica, vamos a ver más adelante que range no toma límite superior. Diego me dice, interesante, me hizo recordar la película de Código Enigma con la máquina de cifrado alemana. El cifrado es como chévere. El cifrado es una nota, Diego, pero es muy complejo. Es tan complejo que empecé a hacer un curso de cifrado y lo dejé tirado. No, demasiada criptografía, demasiado manejo de variables, posiciones de memoria. Hay unos ejercicios en donde la posición de memoria se hace referencia directamente al valor que aloja la memoria. No, eso es un enredo y lo dejé tirado. Sara, muchísimas gracias, una feliz noche. Profe, gracias, feliz noche. Igualmente, que estén muy bien. Voy a terminar la grabación. Ahí me disculpan tanta teoría, pero